¿Cómo te va? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo andan ustedes? Bien, quiero escuchar tu lectura sobre esto. Bueno, a ver, comparto muchas de las cosas que venían diciendo. Yo digo que es una candidatura que surge de múltiples necesidades, con lo cual ya habla de la condición de debilidad del liderazgo de Cristina, ¿no? Múltiples necesidades. Yo creo que Cristina está en lo correcto. El peronismo necesita ganar en septiembre si pretende ganar en octubre. Bien, Es vos una sabés que ayer cuestión. era algo que le decía a Eduardo, y lo charlábamos en el pase, ¿te acordás? Claro. Yo le decía, septiembre es la madre de las batallas, Claro. porque es ahí donde se define un perfil digamos, del resultado de septiembre, yo no digo que derive inmediatamente el resultado de octubre, pero va a influir mucho. Perdón, Lucas, explayate vos. No, claro, y además está bien, es correcto lo que decía Diego, esto de señalar que en septiembre el territorio va a jugar, porque ahí sí los intendentes se juegan sus consejos deliberantes y el poder territorial de la provincia juega la representación en la legislatura. En octubre es una pelea nacional. Entonces, si el peronismo no gana en septiembre, va a ser complicado que llegue competitivo a octubre. Esa es, digamos, la primera necesidad, por eso creo que Cristina juega. La segunda también la mencionaron ustedes, la necesidad de obturarle la estrategia política a Kicillof. Claro. Esto es consecuencia o reacción de la decisión de Kicillof de desdoblar la elección, de tratar de buscar un triunfo en el proceso de construcción de su candidatura hacia 2027. Cristina elige un escenario win-win, porque como bien decías Pablo, va a jugar a una sección en donde las probabilidades de triunfo son amplísimas. Entonces, si gana el peronismo en la elección, Cristina va a decir, ganamos gracias al esfuerzo que yo hice en la tercera y mi candidatura. Normalmente, Si perdón, perdemos el último, normalmente los opositores, el no peronismo, está calculando que va a perder en la tercera sección, pero el cálculo es por cuánto. Ahí veíamos que en 2013, que fue digamos que fue fue el freno a Cristina en el momento de máximo poder, recordemos que donde iban por todo, donde después de la elección récord que había obtenido en 2011, fíjate que la diferencia fue por 2 puntos. O sea, ganaron, pero solo por 2 puntos. O sea, ¿vos crees que está definitivamente escrito el triunfo de ella en la tercera sección electoral hoy? bueno, a ver, siguiendo con los antecedentes, tenemos en los últimos 20 años, no tenemos antecedentes del peronismo sacando menos de 40% en esa sección, con Claro. lo cual, fíjate el piso altísimo del cual se parte, con lo cual uno tiene que imaginar una elección muy polarizada entre las dos opciones para que veamos una escena parecida a esa que señalás, en donde bueno, el rival del peronismo en la sección también se logre juntar semejante cantidad de votos, ¿no? Porque 40% las dos principales fuerzas, estamos hablando de una elección muy polarizada. ¿Y a qué Pero obliga, esta jugada de Cristina? Tanto a Kicillof como a la Libertad Avanza y al PRO. bueno, a ver, a Kicillof lo obliga a tomar una decisión, que es someterse a la estrategia política de Cristina Kirchner. Porque acá Kicillof podría decir, bueno, yo no acuerdo con la candidatura de Cristina, yo tengo mis candidatos para esa sección, y no hay acá internas o paso, entonces debería ir a confrontar contra Cristina Kirchner. Cosa que no va a Sí, pasar, que sería un cosa que suicidio. no. Claro. Bueno, sería obviamente definir la derrota del peronismo. En todo caso, estaría usando Kicillof esta elección para ganarle a Cristina una batalla. No sé cuánto costo político podría tener ello, muchísimo, pero en todo caso es difícil pensar que Kicillof pueda desafiarla con una lista alternativa. Yo creo que al oficialismo lo obliga también a poner una figura fuerte, una figura que cumpla la función que cumplió Adorni en la ciudad de Buenos Aires. Exacto, que nos quedemos allí un segundo, porque recién Nacho con Ezequiel Spillman esbozaban, digamos, quiénes podrían ser los que tallarían allí. Yo voy a tirar un nombre, por ejemplo, alguien muy, a ver, ¿cómo decirlo? De la manera más delicada. Alguien más del palo pingüino podría ser Leila Yani. Para competirle en la tercera sección. Pero alguien me dijo, no, ahí necesitamos paladar negro, libertario, casi diríamos, y vos lo acabás de plantear, un Adorni. Es decir, uno nuevo, nuestro, si es joven, mucho mejor. Que contraste absolutamente con una señora mayor condenada y que está jugando su última ficha. Me dijeron así, perdón. Una anticasta.
un Sí. anticasta, un perfil anticasta, así que lo llaman en Casa Rosada, un joven, hay de la Fuerza del Cielo, este grupo de la Fuerza del Cielo, hay varios candidatos, me parece que hay varios nombres que se están barajando, pero atención porque la foto que mostramos en el final del programa anterior de Karina Milei con José Luis Espert, Sí. está acompañada por un textual de Karina Milei ahí en ese momento, Sí. ante los acreditados, dijo, es mi candidato, Listo. es mi candidato. Y le repreguntaron, ¿en septiembre o en octubre? Es mi candidato en todo. Primero despejó las versiones de que ella estaba obturando una candidatura de Espert. Y después dejó también la puerta abierta, porque más allá de lo que nosotros comentamos del perfil anticasta, ojo porque tal vez la batalla que tenía pensada el gobierno y el presidente de Espert contra Cristina la quieran dar en la tercera sección. Y es un hombre que es con un alto nivel de conocimiento. Ojo, porque está o los que quieren a los tuiteros o que quieren a alguien como Espert. Es muy interesante eso, Nacho, porque Espert jugaba a la Nacional. Es más, le preguntaron, ¿no vas a poder confrontar con con Cristina, perdón? Qué lástima, dijo Espert. Pero cuidado, Espert juega a la Nacional, pero Adorni quería seguir siendo vocero. Exactamente. ¿No? ¿Te acordás que decía, no, si no es senador nacional, no, decía Adorni? Y fíjate dónde terminó. Yo creo que con picardía Espert ayer inmediatamente dijo que lástima que no voy a poder confrontar contra Cristina, tratando de evadirle, porque acá también vamos a sumar el otro plano de análisis que puede hacer el oficialismo de esto, ¿no? Digamos, sacrificar un candidato de fuste en una elección que probablemente sea derrota, aún ganando la provincia, porque puede ser que la Libertad Avanza gane la elección de septiembre en toda la provincia, pero pierda en la tercera sección, y quizás es darle de comer a esa derrota más de lo que la derrota está pidiendo, ¿no? Entonces ahí hay un doble juego que tendrá que analizar el oficialismo de con qué estrategia va, si a confrontar todo o nada, o trata de poner una figura que sea representativa del oficialismo y que pueda apelar al eslogan kirchnerismo o libertad, pero que no sea tampoco una figura de fuste como puede ser Espert, que puede ser una derrota que lo saque de juego para octubre. Bueno, a ver, después dentro del delirio místico que suele tener ella, la arquitecta egipcia, la otrora arquitecta egipcia, habla de reformar la Constitución, Diego, y acá voy a ir con vos. Fíjate, pongámoslo, dale. En el Poder Judicial, el que no es primo, es sobrino, hijo, La nuera, familia. la familia judicial. La familia judicial. Uno de los proyectos que presentamos en democratización de la justicia era precisamente para terminar con eso. Bueno, ahora hubo ayer en México, por primera vez, después de la reforma constitucional de AMLO, de Manuel López Obrador, se votaron los miembros de la Corte y de los tribunales inferiores de todo México. Fueron a votar 13 millones de mexicanos. Impresionante, sí. Yo creo que nosotros tenemos que ir a una reforma en donde también esto sea constitucional, porque está claro que ninguna ley, por más amplia mayoría que concite nuestro proyecto de democratización de la justicia, tenía amplia mayoría en senadores, amplia mayoría en diputados, y en un mes lo declararon inconstitucional. Hay que ir a una reforma constitucional. Yo lo traduzco y después está acá el doctor Armesto. Quiere la cabeza de la Corte a como dé lugar. Ya lo sacó al perro Mayans, porque es ¿viste? Es el mastín, ¿no? Es el mastín, el faldero, porque acá me apunta muy bien mi productor ejecutivo, el faldero es Parrilli. El mastín en el Senado es el senador Mayans. Ya dijo, juicio político, hay que barrer la Corte, como hizo Néstor con la Corte de Menem. Porque sabe que la Corte tiene que decidir con muchísima presunción que va a ser condenada, Diego. A ver, obviamente que esto es un atropello que se suma, que por lo menos no se pone colorada cuando habla que ella quiso en su momento, cuando era presidente, de democratizar la justicia, pero recién Lucía decía muy claramente, si vámonos a Santa Cruz. Y el primer caso es el caso de Soria, del fiscal general de la provincia, Sosa, donde ahí fue algo muy gracioso, y está bueno que hable de la reforma, porque cuando la Corte Suprema falla al favor de Sosa, ¿qué hizo Néstor? Reformó la Constitución y sacó el cargo. Entonces, lo que buscan, y encima es el ejemplo pornográfico de México, que es una barbaridad, es decir, elegir los jueces en competencia electoral.
Hoy México, y fíjate que el que reseñó un tuit que me llama la atención, que es Roberto Gargarela, que es un tipo progresista dentro del derecho constitucional, digo que es un desastre lo que pasó en México porque quedó todo el Poder Judicial el del mismo partido que el presidente. Es decir, es el PRI exacto, renovado. es el PRI renovado. Entonces, es una cosa totalmente grotesca. Es la locura populista llevado al máximo, es tener la justicia, casi jueces populares, ¿no? Una justicia popular, Lucas. Pero además resaltaría, Pablo, que fue un fracaso de participación ciudadana. En México. Con lo cual, como experiencia, lo que ocurrió en México, Cristina resalta la cantidad de gente que fue a votar, pero en México ha visto mucha gente. Fue el 13% de participación, fue muy bajo, con lo cual es irrisorio pensar que un mecanismo de elección ciudadana o elección popular de los jueces pueda funcionar, y obviamente que se da de bruces con todo el pensamiento constitucional sobre el cual están construidos los regímenes republicanos modernos, ¿no? A ver, yo leí, y estuve leyendo algunos analistas políticos que dicen, no, esto ha tenido más que ver con una necesidad política que con una necesidad judicial, ¿no? Por el tema de los fueros, por el tema de la condena, de la confirmación de la condena inminente. La Corte, ¿cómo está con la causa vialidad? Bueno, la Corte ya está analizando el caso, que el caso hay una aclaración que no es menor. Lo que está analizando es si abre o no los reclamos de todas las partes, que lo que quieren es que no quede firme esta sentencia condenatoria. La causa vialidad, como siempre hablamos, todavía está en Comodoro Pi. Antes de que se vaya a la Corte tiene que decir si abre o no abre esas quejas. Es decir, si entiende que hay elementos para sentarse a estudiar qué dicen esas quejas. Entre ellas está la del procurador, que en vez de 6 quiere 12 años. Exactamente. Te diré que ese es el escenario menos probable. Okay. Es el menos probable. Hay al menos 3 caminos que se le abren ahora a la Corte Suprema de Justicia. El primero es el famoso 280, que es rechazo la queja, ni siquiera me siento a estudiarla porque entiendo que no ha lugar. A ver, traducime, corríjanme ustedes allí. Todo lo que hizo está bien. Así que se confirma todo lo que hicieron los tribunales. Exactamente, no nos vamos a poner a estudiar estos reclamos. Bien. Eso que hace, deja inmediatamente firme la condena, con lo cual que implica 6 años de prisión para Cristina Kirchner y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Segundo escenario, la Corte dice, vamos a estudiar estas quejas, vamos a abrir el reclamo, vamos a ver qué está diciendo cada abogado, por qué no quieren que esta sentencia quede firme. Ahí eso demorará X tiempo. Pero la conclusión puede ser la misma. La Corte puede abrir la queja, pedir toda la causa Comodoro Pi y concluir en que rechaza todo, con lo cual el efecto es lo mismo, queda firme la sentencia. Pero acá está corriendo, acá está corriendo el tiempo electoral, ¿no? Sí. La Corte va a jugar con cosa juzgada en tiempo electoral. Me mira con una cara, Armesto. Yo creo que no. Yo creo que cuando Cristina juega de esta manera, con todo lo que dijo allí, lo hace para acobardar a la Corte. Y lo digo en estos términos, acobardar a la Corte. Cierto. ¿En qué sentido? La Corte tiene fundamentos para decir, no nos metemos en lo electoral, no nos metemos en lo político, que la política y la sociedad resuelvan las cuestiones políticas, nosotros resolvemos las cuestiones penales con el tiempo que tiene la justicia. Tiene una excusa, hay una jurisprudencia. Diego, siempre la Corte actuó de esta manera. Mirá, a ver, yo creo que acá hay varias cuestiones que analizar, y juega de suerte que está Lucas, que sabe todo el tema de política. Vos tenés que ver los plazos acá, Pablo. Es decir, hay un tema que el 19 de julio es una fecha, cuando vos presentás las candidaturas. Entonces vos imaginate la Corte sacando un fallo el 20 de julio. Me quieren bloquear como candidato, pará. Después tenés la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que nadie la lee, obviamente si no lee la nacional la va a leer la provincia, pero te dice, los diputados y senadores tienen inmunidad total a partir de su elección hasta que cese el mandato. Es decir, a partir del 7 de septiembre tiene la inmunidad, que es inmunidad de arresto, inmunidad de opinión. No a partir de que se inscribe como candidato. No, eso es a nivel nacional. Exacto, es lo mismo que a nivel nacional. Es exactamente el mismo juego. Entonces, yo creo que Cristina ahí está jugando con esto, porque... Y coincido con vos, yo creo que, no sé si la Corte arruga, le pone presión. No, porque ella quiere que la Corte se arruga, acobarde. Pero ahí
en la Corte hay dos planteos que se reiteran. Cuando uno le dice, bueno, Cristina les está marcando la cancha, los está desafiando con la candidatura, ¿qué dicen en la Corte? Estuvimos prácticamente un año entero bajo un juicio político y no dejamos de resolver y no dejamos de fallar. Como diciendo... No nos va a meter. Exactamente. Y otro planteo que hacen es la ansiedad de la política respecto a los plazos no es la ansiedad de la Corte. de la Corte. Quiero escucharlo, Lucas. La ansiedad de la política es la ansiedad de la gente. Un datito más que es interesante para analizar. Hay fallos de la Corte con tipos condenados que fueron candidatos. El caso Romero Feris en el 2001. Sí. El caso Menem, ¿no? Que la Corte obviamente por una cuestión técnica le rechaza a la Cámara, pero la Cámara Electoral había tomado una decisión para impedirle ser candidato por una cuestión ética por haber tenido condena. Entonces hay un montón de elementos acá que van a jugar. Por ejemplo, yo, ciudadano de la tercera provincia de Buenos Aires, tengo bastante argumentos para impugnarla como candidata. La podría impugnar. Mira, dame tu opinión, Lucas. No, coincido con vos. De hecho, estaba haciendo el análisis de las múltiples necesidades que impulsan esta candidatura de Cristina. Yo creo que efectivamente la judicial también es una necesidad. Cristina no suele anticipar mucho tiempo sus candidaturas. Estamos a 50 días casi de la oficialización de las candidaturas, con lo cual yo creo que es un intento de condicionar la eventual decisión de la Corte, porque transforma una decisión judicial en una decisión que puede ser acusada de un fallo político. Claro. Pero además de que Cristina con esto genera la circunstancia de que si la Corte falla, ella va a poder acusar a la Corte de tener un fallo político, también con esto pudiera afectar la legitimidad del resultado electoral. Entonces, ahí es donde la Corte se puede ver condicionada de emitir un fallo antes del proceso electoral, y yo coincido contigo, Pablo, yo creo que la Corte no se va a animar a entrometerse una vez que Cristina haya públicamente dicho que quiere ser candidata. Pero ahí yo difiero con un solo término, que es entrometerse. El Poder Judicial falla, es claro que un fallo de la justicia en esta situación tiene una incidencia directa en la política, pero va por otro carril. Digo, es como Cristina diciendo, es lo fair, pero no, es un fallo judicial. Lucía, en la racionalidad sí, pero la política no se maneja solo con el factor racional. Acá... los relatos muchas veces son más importantes que los hechos, que los factos. Fíjate vos cómo hizo lo que pasó con Lula. Ella se ve en el espejo de Lula, un perseguido, una perseguida que vuelve. En el espejo de Trump, la justicia a Trump lo persiguió y sin embargo la sociedad lo revalidó. Dame tu última impresión, Lucas. No, incluso agrego algo. La Corte puede estar viendo que hasta incluso la política no se animó a tomar una resolución de este tema, que la podría haber tomado con la ley de ficha limpia. Así es, así es. Creo que eso puede aún condicionar más la actuación de la Corte. Una Corte que suele tener comportamientos políticos, ¿no? Rosati es un ex político y se ha movido con mucha lógica política al frente de la Corte, ¿no? Gracias, Lucas, por tu análisis, como siempre. Un placer. No, por favor, un placer. Bueno, dame urgente